Bueno, la empresa YPF este año, en 2012, con ese nombre va a cumplir 90 años, en junio de este año. Sin embargo, la verdad es que la Organización Petrolera Estatal Argentina nació varios años antes, ya tiene más de 100 años, y nació al día siguiente del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, que fue en diciembre de 1907. ¿Por qué nació? Porque por decreto del entonces presidente Figueroa Alcorta, cuando se descubrió petróleo en Comodoro, el gobierno de entonces decidió explotarlo a través del Estado. Era la primera empresa, la primera organización estatal de petróleo del mundo. Fue creciendo de a poco, en algún momento se la bautizó YPF, vino el general Mosconi, otras gestiones menos conocidas, y ya para mediados del siglo XX YPF era la principal empresa petrolera y energética de la Argentina. Siguió siendo estatal durante varias décadas, sufrió el deterioro económico, organizacional que sufrió en general todo el Estado argentino. En la dictadura militar tuvo un proceso de endeudamiento muy fuerte, externo, que la dejó muy comprometida desde el punto de vista de sus recursos, y agonizó hasta que prácticamente en la hiperinflación ya de inicios de los años 90 estaba virtualmente en quiebra. En los 90 la empresa es privatizada, pero hay dos etapas allí, porque la primera privatización, que es del año 1993, de los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa y por la negativa una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa. Dispone que el Estado federal se quede con el 20% de las acciones, las provincias se habían quedado también con porcentaje de acciones, las provincias petroleras, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, los empleados tenían el 10% y el resto del capital accionario cotizaba en las bolsas en forma atomizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ningún accionista principal, una petrolera internacional o local, que tuviera más que el Estado, que tenía, vuelvo a decir, el 20%. Yo creo que ese modelo de gestión de YPF tiene muchos rasgos positivos, también tiene algunos negativos, pero tiene muchos rasgos positivos que lamentablemente se revirtió pocos años después cuando el mismo gobierno del presidente Menem decide vender todas las acciones a una sola empresa, que es Repsol. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Durante varios años el Grupo Repsol mantiene casi el 100% de las acciones. En el año 2008 el gobierno nacional impulsa el ingreso de un accionista argentino. El que finalmente ingresa y llega a tener un 25% es el Grupo Eskenazi, un grupo que no tenía antecedentes en el sector petrolero de demasiada importancia y que tampoco tenía demasiados fondos. Entonces hay un proceso de endeudamiento allí para la compra de esas acciones. Luego Repsol también vende un poco de sus acciones en la bolsa y llegamos a la situación de estos días, previa a los anuncios del gobierno, en la cual Repsol es el principal accionista, le sigue el Grupo Eskenazi y hay una serie de acciones, alrededor de, no sé si es alrededor de un 20%, que está cotizando en la bolsa. El Estado tiene un rol indelegable en materia de política energética y en materia de políticas de hidrocarburos. Además, en el caso de la Argentina, y no hay ninguna discusión al respecto, el dominio, o sea, la propiedad de los recursos que están en el subsuelo, el petróleo y el gas, es del Estado, no es de las empresas. Por disposición constitucional es del Estado provincial, salvo el mar, la parte de petróleo que pueda haber en el mar argentino, que es del Estado federal, del Estado nacional. Entonces, es el Estado el que puede, a través de políticas de concesiones, disponer que, en vez de extraer y operar todo ese petróleo con una empresa estatal, tener, como hacen la mayoría de los países del mundo, como hace Brasil, como hacen muchos países, concesionarios privados que traigan recursos, que traigan inversión, que traigan tecnología. Y allí entonces el Estado no va a aparecer operando un área, haciendo los pozos, refinando el petróleo, sino
siendo el poder concedente el que va a controlar que las cosas se hagan bien, que se paguen las regalías que se tienen que pagar, que se respete el medio ambiente, que se trabaje el yacimiento de acuerdo a las normas del arte, o sea, lo que hay que hacer. Y por supuesto un montón de cosas vinculadas a la planificación energética, la diversidad de fuentes de energía, es decir que hay un ámbito de convivencia entre el Estado y los privados en donde el Estado puede tener un rol mucho más de coordinación, control, planificación, pero dejar y aprovechar la inversión privada, porque de otro modo el sector energético es un sector que requiere de muchísimos recursos, de mucha tecnología, y bueno, sería muy complejo que el Estado resuelva todo eso en forma monopólica, ¿no? Hay países que tienen tal potencial de recursos en materia de hidrocarburos que algunos países árabes que tienen el monopolio de toda la cadena de valor de los hidrocarburos. De todos modos, aún en esos casos, las empresas estatales suelen hacer convenios de cooperación con las empresas privadas. En Latinoamérica, el único caso que yo recuerdo de un monopolio estatal muy férreo es en México, en donde la petrolera Pemex, que es 100% estatal, tiene el monopolio desde los pozos, la exploración, el desarrollo, la refinación y las estaciones de servicio. Los resultados, la verdad, que no son positivos. Pemex es una empresa que está muy mal administrada y que tiene enormes problemas parecidos a los que padeció la YPF estatal en cuanto a déficit de tecnología, el Estado no le da recursos para invertir, el sindicato quizás con una presencia excesiva, falta de transparencia, problemas con el medio ambiente.